Muy bien, continuamos ahora con el tiempo de misiones. Y vamos a ver el país de Camboya. Pueden ver ustedes allí en el mapa, Camboya es un país pequeño en relación con los demás países que lo rodean, Vietnam, Laos, Tailandia, etcétera, del Asia, del continente asiático. La capital es Phnom Penh, de Camboya, es su capital. Población aproximadamente 16 millones, poco menos que, bueno, la mitad casi de lo que tiene el Perú. El idioma principal es el Khmer, que se habla en Camboya. Ahora, hermanos, interesante notar que entre el 60 a 70% de su población es básicamente joven. Tienen menos de 25 años de edad. Bastantes grupos ahí o etnias en Camboya, pueden ustedes ver allí, ¿no? Ahora, hermanos, este país ha sufrido guerras, violencia en los últimos años, o al menos en los años de la década o del siglo pasado, mejor dicho. En el año 69, la guerra de Vietnam trajo serias consecuencias a la sociedad, pero luego de esto hubo un gobierno comunista liderado por los Jemeres Rojos, bajo el liderazgo de Pol Pot. Se instaló un totalitarismo violento, resultando en un genocidio al tratar de forzar una ruralización de las poblaciones urbanas en el país. El saldo, 2 a 3 millones de personas aniquiladas, muertas en casi algo de 5 o 7 años en Camboya. Eso fue más o menos en el año 79, por allí, 80 en Camboya. Ahora, han pasado ya más o menos 30, 50 años realmente. Obviamente el país ya dejó de ser comunista, ahora hay una sociedad democrática, una república, ¿no? Pero obviamente eso ha dejado unas secuelas bastante serias en el país. Bueno, el país, hermanos, en términos espirituales, pues es mayoritariamente budista, como ustedes pueden ver allí en las imágenes, templos y dioses y reliquias referentes a la religión budista. Ahora, interesante ver el crecimiento de la iglesia, porque cuando se instaló el gobierno comunista en el país en el 79, el 80% de los creyentes de aquel entonces fue martirizado y solamente quedaron 2.000 creyentes. Pero por la gracia de Dios, con esos 2.000 creyentes, la iglesia creció a 200.000 creyentes, muchos más de lo que hubo antes de que empezara el gobierno comunista. Interesante ver cómo Dios obra a pesar de las circunstancias, ¿no? Cómo Dios preserva su palabra y su poder va más allá de las circunstancias. Hay desafíos, ¿no? La gente todavía, aunque ya no hay persecución, pero pues está muy aferrada a sus costumbres de la religión budista. Todavía hay mucha pobreza, problemas de salud pública, falta de educación, mucho analfabetismo. Así que la meta de la iglesia ahora es plantar más iglesias, preparar mejor el liderazgo y más evangelismo en las comunidades, ¿no? Eh, Ustedes pueden ver allí, hermanos, a el directorio de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, allí en Camboya, que está desde el año 1923, ¿no? Una de las más antiguas en Camboya, así que también oremos por nuestros hermanos líderes en Camboya, ¿no? Así como ellos, hay otras iglesias de otras denominaciones que también están sirviendo en Camboya. Aquí pueden ver ustedes dos familias latinas, hermanos, que están en Camboya. La familia, el pastor Nicolás, su esposa María Luz Agustín, 15 años sirviendo en Camboya plantando iglesias. Muy interesante. Y la familia del pastor Randolfo Rodríguez, 10 años sirviendo en Camboya con su familia. Pueden ver ustedes ahí en las imágenes. Así que hermanos, vamos a orar por Camboya. Oremos que Dios levante líderes, misioneros. Yo diría, hermanos, que los campos están listos para la siega. Si te interesa servir y trabajar entre jóvenes, niños, adolescentes, creo que podrías considerar servir en Camboya. Hay latinos sirviendo ya, así que puedes considerar orar al Señor, quizá pueda guiarte para Camboya, ¿no? Se requiere más plantadores de iglesias, pastores y líderes para servir allí, aunque también para servir con sus profesiones, ¿no? Como dije ya,
falta de salud, educación, todavía hay mucho por hacer en Camboya. También oremos que hayan sólidas bases, ahora que la iglesia está empezando a crecer, que las bases sean sólidas, bíblicas, cristocéntricas, ¿no? Oremos también por las víctimas del genocidio de los últimos 30 a 50 años en el país. Vamos a orar ahora por Camboya un momento, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra en Camboya. Padre, queremos rogar, Dios mío, tú levantes misioneros, Señor, líderes, hermanos, Señor, o hermanas, Padre, que tú uses para tu obra allí en Camboya. Pudiera ser, si a ti te place, Señor, de nuestra iglesia, otra iglesia de Covicorti, los jóvenes, Señor, pudieran escuchar tu voz y responder en obediencia a tu llamado. Oh Padre, pero sea el medio que tú utilices, Señor. Queremos rogar que tú envíes más obreros a tu mies. Padre, que ese crecimiento que hay en Camboya, Señor, tú lo sigas guardando como el buen pastor, sigas cuidándolo y que haya buenas bases, Señor, sólidas bases bíblicas, Señor. Que los líderes se preparen, se forjen bien, Señor. Se planten bien en ti, en el ancla, en la roca, para que no haya solamente un crecimiento numérico, sino también madurez espiritual. Aviva tu iglesia, Señor, aún mucho más allá en Camboya. Padre, obra, glorifica tu nombre, Dios. Más allá de la coyuntura que pudiéramos ver, pandemia, con pandemia, sin pandemia, más allá del régimen político que esté gobernando, pero oramos que tu nombre siga siendo exaltado y mucho más aún, mucho más en Camboya. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.